Hola muchachos, ¿qué tal? Somos aquí en les grands voisins, los grands vecinos, aquí en París. Es un lugar único que vamos a descubrir. Mira, este es el plano. Yo conozco bien este hospital porque yo fui cuando fui niño. ¿Cuál es la particularidad de Saint-Vincent-de-Paul? Yo voy a decir, Saint-Vincent-de-Paul es un hospital que es por los niños, únicamente por los niños. A veces me rompo el brazo cuando tengo 10 años, yo fui a Saint-Vincent-de-Paul. Aquí, por ejemplo, cuando tú entras en una gran décorée, es aquí que hay el orfelina. Y aquí es el lugar donde se sueñan mucho los niños. Por eso, yo soy muy contento de estar en buena salud y de descubrir de nuevo este lugar cuando fui adulto. Y en esta pequeña habitación que están aquí, somos acá en este momento y tomamos un vaso. Somos a la lingerie. Mais también hay oratorio, vasos creativos, atelier de construcción. Ah, es muy interesante. Entonces significa que aquí hay arquitectos para hacer nuevos proyectos de nueva ciudad. Y también tenemos el accueil de jour porque siempre hay fiestas en la noche hasta no horas porque aquí no hay vecinos, entonces tú puedes hacer todo el ruido que tú quieras. Es por eso que se llama los grandes vecinos. Sobre este papel expliqué la historia de Saint-Vincent-de-Paul. Por ejemplo, de esta fecha antes fue un bâtiment católico con pared por la iglesia y un lugar cerrado. Después, en esta fecha, cambia para ser un asilo por los niños que están abandonados. Es por eso que Saint-Vincent-de-Paul en Francia y en París está muy famosa, porque es un lugar que acompaña a muchos niños al primer tiempo. Después, la institución cambió completamente y se moderniza en este año para ser un muy grande lugar para acompañar a los niños. Y después, pero en esta fecha cambia todo, 2010, porque el hospital cambia de lugar progresivamente, porque necesita una estructura más moderna. Y es aquí que la calle de París, la ciudad de París decide que vamos a construir esta plaza, vamos a construir un ecoquartier. ¿Qué significa ecoquartier? Ecoquartier significa un quartier que es respetuoso del environnement, un quartier más ecologista, un quartier con más libertad y todas las personas pueden venir. Por eso hay un contrato entre Hospital de París de 2010 a 2013 para decir este lugar, el antiguo Saint-Vincent-de-Paul, se va a ser ocupado por nuevas personas para ayudar a los más pobres. Pero también se ve dos cosas. Se ve que hay próximamente asociaciones que se van a instalar para ayudar a los pobres. Y después vamos a hacer un lugar de libertad donde los artistas, los pequeños artesanos, todo el mundo puede venir sobre el sitio y comprar muy pequeño, un pequeño de espacio. Después, Yes We Camp, por ejemplo, es una asociación que se ocupa de amenajar todas las estructuras de madera y amenajar el lugar para que el público pueda regresar aquí. Pero aquí también tenemos muchas asociaciones, informática, también música, también pintor, también artistas cerámicos y otros. Y también hay asociaciones que se ponen aquí para hacer su propia administración. Entonces, el antiguo Saint-Vincent-de-Paul se va a devenir les grands voisins. Es como un pequeño barrio que está autónomo con sus propias reglas y donde todo el mundo puede entrar. La lingerie se va a hacer aquí. Se aparece aquí les grands voisins. Les grands voisins aparecen aquí. Les grands voisins empiezan el año 2014 y 2015. Después, arribamos a 2017, donde siempre hay un échange entre las personas que trabajan y las personas que hacen la fiesta. Los grandes vecinos se van a acabar muy próximo, 2018 a 2020, porque hicieron la destrucción del antiguo hospital y también transformando para hacer el ecoquartier. Y el horizon 2023
se van a construir un nuevo quartier que es más respetuoso de los valores del environnement, con pequeñas casas, con árbol y siempre un lugar donde los artistas, donde los pequeños trabajadores pueden venir aquí. Por eso, los grandes vecinos es un lugar que a Vania a mí que gusta mucho porque es un lugar de libertad, un lugar donde podemos siempre tomar un vasos y hablar con otras personas. Y también porque aquí hay construcción de un otro âge. Cuando se sobrevive, no sé cuánto se va a sobrevivir todo ese, pero está aquí y podemos disfrutar. Entonces vamos a disfrutar hasta el último. Aquí es los cervezas que todo el mundo utiliza y aquí es los hombres que disfrutan de la vida. Hombre es un poco raro, ¿eh? Ay, ¿qué tal? Aquí, mira este bâtiment. Aquí antes fuimos con Vanilla hasta el techo, pero el problema es que este bâtiment está en destrucción en este momento. Tenemos mucha suerte de disfrutar del bâtiment antes de su destrucción, pero en este momento se destruye poco a poco lentamente. Ah, qué pena que fue destruido. Pero así es la vida. Mira, aquí en el fondo también tenemos bâtiment antes que fue de Saint-Vincent-de-Paul, que yo conozco, que fue destruido también. Destrucción. Pero no importa, se va a regresar a la vida, van a hacer una nueva construcción que está respetuosa del environnement. Y aquí es el pequeño bar. Un pequeño bar donde, por ejemplo, ve que hay una sala aquí donde los conciertos pueden tener. Tenemos música aquí en el alto y aquí las personas que dicen la queue está para tomar cervezas. Y aquí verá el techo, el piso. Como el piso se ve que hay muchas historias y que muchas personas se bailan aquí. Ok, aquí es la estatua de Saint-Vincent-de-Paul. Es el hombre que hizo la fundación de este lugar. Como tú puedes ver, Saint-Vincent-de-Paul encuentra a los niños que están abandonados y les conserva con ellos y les van a educar. Es el fundador de este lugar, de todo lo que vemos aquí. Buena suerte, muchachos. Nos vemos pronto en nuestros próximos videos. Vamos.